a Mali, que Mali va a narrarnos la historia de hoy. Quiero que todos abran sus micrófonos para poder participar cuando ella pide. Y adelante, Mali. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches una vez más para Andrew, para la hermana Irene, Alicia, para Hannah y para todo el que detrás de cámara también nos estén escuchando. Hoy venimos a compartir una historia muy bonita, muy interesante. Antes de iniciar esta historia, quiero decirles que se trata del personaje más emblemático de la humanidad, que es de Jesús. Y antes de iniciar, quiero contarles que ya Jesús había iniciado su ministerio, ya tenía algunos milagros en el camino que ya había hecho, ya andaba con sus discípulos enseñándoles muchas cosas, incluso él ya había cambiado en una de las fiestas, había transformado el agua en vino, había purificado el templo de ciertas actitudes y acciones que estaba haciendo el pueblo allí en el templo, y también les estaba enseñando a la gente que le oía de dónde venía él y de qué se trataba el reino de Dios. Y bueno, allí va a empezar la historia, pero antes de iniciar esta historia, pues vamos a orar una vez más para que el Señor nos enseñe lo apropiado a través de estos versículos que vamos a recitar hoy. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu amor es inigualable para cada uno de nosotros, Señor, porque tú diste a tu Hijo de una manera especial por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, nos des sabiduría, nos dé inteligencia, nos des la manera de entender estos secretos y tesoros que están en tu palabra, destinados para nosotros el día en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si pueden, abren sus cámaras y sus micrófonos y bueno, voy a iniciar con la historia. Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era él el que los bautizaba, sino que los bautizaban eran sus discípulos. Entonces él decidió salir de Judea hacia Galilea. Y como tenía que pasar por Samaria, en el camino entró a un pueblo llamado Sicar. En este pueblo estaban unas tierras que Jacob había dejado para su hijo José, y en ese lugar se encontraba un pozo llamado el pozo de Jacob. Entonces Jesús estaba fatigado y se sentó junto al pozo, y era más o menos el mediodía. Y entonces sus discípulos se fueron hacia el pueblo a buscar comida. Mientras esto sucedía, se acercó una mujer samaritana a buscar agua. Y Jesús le dice, ¿me puedes dar un poco de agua? Pero como los judíos y los samaritanos no tenían nada en común, la mujer le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Jesús le dice a la mujer, si supieras lo que Dios puede dar y si supieras quién te está pidiendo el agua, muy seguramente tú le pedirías a él agua y él te daría agua que da vida. Y ella le contesta, Señor, ¿cómo se te ocurre pensar esto si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y este es un pozo hondo? ¿Cómo pues me puedes dar agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior que Jacob, quien nos ha dejado este pozo donde bebieron él, sus hijos y su ganado? Y ahí termina nuestra historia. ¿Cómo les parece la historia? ¿Pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras? ¿Qué tal la historia?
Alicia y Hannah, abren sus micrófonos, por favor. Me gustó la historia. ¿Y quién recuerda? Y bueno, ¿quién recuerda algo de la historia que nos pueda aquí compartir a todos los que estamos en esta reunión? ¿Quién recuerda un pedacito de la historia o si recuerda toda la historia? Hermana Irene. Como te vamos de Erika. Alicia. ¿Me escuchan? ¿Qué, hija? Voy, espérame. Bueno, yo lo digo, pues. Bueno, La confusión. pensé que no me oía nadie. Dije, se bloqueó el audio. Ayúdame a empezar más. Adelante. Ayúdame con las primeras palabras. Ah, sí. Y inicia así. Jesús se enteró que los fariseos sabían. Cuando Jesús supo que los fariseos sabían que él bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba sino sus discípulos. Él quería ir a Galilea y de fuerzas tenía que pasar por Samaria. Y llegando a cierto pueblo, pide agua de una señora porque sus discípulos fueron a comer algo, no sé qué. Y los samaritanos y los judíos no se llevan, se chocan. Entonces la mujer se espanta un poquito, ¿no? Y viene con varios pretextos, pero parece que están haciendo una esgrima, pues más que nada que buscando resolver el problema de que Jesús va a tomar agua o no. Y algo de Jacob y su pozo, pues ahí más o menos es así. Muy bien, muy bien. Bueno, recordó detalles importantes de la historia, recordó a la mujer que era de Samaritana, recordó que estaba en el pozo de Jacob y que Jesús estaba haciendo discípulos y estaba bautizando. Pero bueno, entre todos vamos a reconstruir la historia y vamos a recordarla. Y entonces ustedes me van a ayudar. ¿Les parece? Y todos abren sus micrófonos para poder... Todos abran sus micrófonos. Alicia. Para compartir la historia juntos. Entonces dice así, Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que ¿quién? Más que Juan. Más discípulos que Juan. Aunque en realidad el que bautizaba no era Jesús, sino los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces Jesús decidió moverse desde Judea hacia Galilea. Muy bien, hermana Alicia, hacia Galilea. Y en el camino pasaba por Samaria y entró en un pueblo llamado Secar. En este pueblo habían unas tierras que Jacob había dejado a su hijo, que se llamaba José. Y en esas tierras había un pozo. Entonces Jesús estaba fatigado y se sienta junto al pozo y era más o menos como las 8 de la noche. No creo. No, mediodía. Era mediodía, era más o menos del mediodía, muy bien. Y estando ahí en el pozo se acerca una mujer samaritana y le pide algo a Jesús. ¿Qué le pide que Jesús le pide algo a esta mujer? ¿Qué le pide Jesús a esta mujer? Que le dé agua. Que le dé agua. Pero como los judíos y los samaritanos no tienen nada en común, la mujer samaritana le dice a Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurre pedirme agua, pídeme agua? Pedirme agua, si yo soy samaritana y tú eres Judío. judío.
Y Jesús le contesta, si supieras lo que Dios puede dar y si supieras quién te ha pedido agua, seguramente tú le habrías pedido agua a él y él te daría agua que da vida. Entonces la mujer samaritana le dice algo. ¿Recuerdan lo que ella le dice? Le dice, ¿cómo era? ¿Cómo tú puedes darme agua si el pozo es hondo y no tiene con qué? Como siquiera tú no puedes ni sacar agua de este pozo, que es hondo. ¿Cómo pretendes darme agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior que Jacob, quien nos dejó el pozo y del cual bebieron agua él, sus hijos y alguien más? Y su ganado. Su ganado. Muy bien, un aplauso para todos. Me ayudaron a reconstruir la historia. Qué interesante todos los eventos que pasan en esta pequeña historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se habrán sentido estos fariseos al enterarse que ahora Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que se enojan un poquito porque no se llevaba bien con Juan, de todos modos. Y ahorita Jesús es un poquito peor Jesús que Juan, vaya. Estaba Bueno, Jesús. peor para los fariseos, peor en el sentido de que causa más líos para los fariseos. Aquí líos. ¿Qué opina? ¿Qué opinas, Anita, acerca de estos fariseos? ¿Qué estarían pensando en ese momento cuando se enteran? Quizá estaban un poco preocupados porque no sabían, bueno, algo sabían de Jesús, pero tampoco quizá no sabían tanto de su agenda. Ahí estaban los discípulos de Juan y ahora de Jesús también, y como que mucho seguía a otras personas y no a ellos mismos. Así es. Bueno, ¿será que Jesús, que Jesús en este tiempo pudiese haber hecho algo diferente a lo que estaba haciendo Juan? Eso de estar haciendo discípulos y bautizando. ¿Pudo haber hecho Jesús otra cosa en este tiempo? ¿Qué dice hermana Alicia? Bueno, me parece que podría haber abierto una escuela o algo así, o quizás a una sinagoga para formar sus discípulos, pues. De bautizarlos, formar un discípulo, un lugar céntrico, pues. Muy interesante. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho Jesús en vez de estar haciendo discípulos y bautizando? Quizá pudo haber llamado a la gente para que vayan a la sinagoga, para que vayan al templo, para que sigan con su religión judía. Interesante, muy interesante. ¿Alguien más opina algo de las opciones que tuvo Jesús para hacer en ese momento? Bienvenido, Pastor Mario. Bueno, como vemos en la historia, pues bueno, Jesús pudo haber hecho cualquier otra cosa, sí, pudo tal vez haber invitado o haber animado a la gente a ir a la sinagoga, o como dice amigo Andrew, pudo haber formado su propia sinagoga y pudo haber hecho su propia estructura ahí en ese momento, pero él no lo hizo. Él simplemente siguió haciendo discípulos y bautizando. ¿Qué podemos aprender de estas acciones que Jesús estaba haciendo en este momento? ¿Nos deja alguna enseñanza? ¿Qué podemos aprender de Jesús?
Jesús desde el inicio dejó bien claro que estaba iniciando algo nuevo quizá y quería también como que esperar que y por eso los bautizó y fue como una decisión pública de comenzar a andar con Jesús. Sí, también a mí me parece que están rompiendo las reglas de los rabinos, pues, que deben de tener sus seguidores y su lugar, su templo, su sinagoga, pues, porque con eso ya se puede uno refugiarse también. Pero Jesús no tiene ningún lugar, no tiene nada, pues. Qué interesante esto que está diciendo hermano Andrew. Jesús no predicaba en las sinagogas ni hacía discípulos ahí en las sinagogas. ¿Qué nos estará queriendo enseñar el Señor con esas actitudes? Pero bueno, más adelante dice que ni siquiera Jesús mismo era el que bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. ¿Por qué creen ustedes que Jesús enviaba a sus discípulos, ordenaba a sus discípulos a que fuesen ellos los que bautizaran? ¿Qué había en el corazón de Jesús en ese momento para permitir que los que bautizaran fueran sus discípulos? Hermana Alicia, ¿cómo le parece esa actitud de Jesús de permitirle a sus discípulos que bauticen? Yo creo que estaba enseñando también la humildad, porque siendo Jesús, él no dijo yo solo tengo la autoridad de bautizar, sino más bien dio a sus discípulos ese cargo que es tan grande y creo que está enseñando que nosotros también tenemos que ser humildes y también no creernos superiores, porque siendo Dios aquí era humilde. Eso entiendo. Qué interesante, hermana Alicia. Janita, ¿qué opina de ese aporte que dio nuestra amiga Alicia? Muy lindo aporte y humildad. Así es, sí, también creo que el inicio también Jesús como que quería, sí, como dice mi hermana Alicia, dar autorización, ¿no? Para los discípulos, para que aprendan desde el inicio que lo que hacía Jesús, ellos también podían hacerlo y para eso eran llamados más discípulos. Ay, muy interesante, muy interesante. Bueno, cuando Jesús se enteró... Me permite, les dio confianza. Demostró Adelante. que estaba confiando en ellos. Háblame un Aparte poquito de más de que- eso, hermana Irene, cuénteme. Bueno, pues sí, aparte de que tenían que ser humildes, Jesús estaba ahí dándoles confianza, que también podían ellos ayudarle, pero él más que nada les estaba dando la confianza, que ellos tuvieran confianza en que sí podían hacer lo que él les estaba enseñando. Así es, así es. Y tal vez esto, pensando aquí, tal vez esto habrá hecho este tipo de confianza que Jesús le daba a sus discípulos, habrá hecho que esto creciera de la manera que lo estaba haciendo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, me gusta lo que dijo Adela, porque la confianza de que ellos mismos no lo van a traicionar tan rápido, pues. Sí, luego sí le traiciona uno, ¿no? Pero no tiene miedo que ellos van a robar las ovejas y formar sus propias sinagogas. Pues. Así es. Bueno, da confianza y también da libertad. De verdad.
Ajá, da cierta libertad. Y entonces Jesús cuando se entera que los fariseos ya tienen la noticia de que los discípulos de ellos estaban creciendo y estaban siendo bautizados, él decide entonces moverse desde allí de Judea y dirigirse a Galilea. ¿Qué creen ustedes que lo motivó a él a moverse en ese momento? ¿Cuál fue la razón verdadera por la cual Jesús decide moverse desde Judea a irse nuevamente a Galilea? ¿Qué estaría pensando Jesús en ese momento? ¿Será que estaba él tal vez huyendo o tal vez él pudo haber hecho otra cosa en vez de moverse desde Judea a Galilea? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en Galilea creo que era esa la región principal donde tenía que llevar a cabo su ministerio. Quizá pensó que, bueno, ahora ya tengo bastantes discípulos, sí, me voy, me voy con ellos, manos a la obra. ¿Qué cree Andrew? ¿Qué opina de este movimiento estratégico? Mira, puede ser que era para que no hayan celos. Que están empezando a decir, Jesús gana más que Juan, Juan gana más que fulano. Están intentando fomentar celos y competitividad. Estás intentando dividir el movimiento, ¿no? Entonces Jesús va para evitar esos celos, esos problemas de los chismes. Más que nada es un chisme lo que están haciendo los fariseos. Los fariseos. Bueno, así es. Y bueno, eso ha sido una cultura que ha venido desde hace bastantes siglos, ¿no? Y bueno, y él decide irse hacia Galilea y en el camino debería pasar se tropezaba con Samaria y decidió parar en un pueblo que se llamaba Sicar. Y en ese pueblo había unas tierras muy especiales que Jacob había dejado a su hijo José. Y en esas tierras se encontraba un pozo que se le llamaban el pozo de Jacob. Y entonces cuando Jesús pasa por allí, era más o menos la hora del mediodía y él estaba fatigado del camino y se sienta allí junto al pozo mientras sus discípulos van al pueblo a buscar comida. ¿Qué piensan ustedes de esta parada estratégica de Jesús en Samaria? ¿Qué habría allí en el corazón de Jesús para haberse detenido? O tal vez no solo en su corazón, sino en su humanidad, para haberse parado allí específicamente en este lugar del pozo. Dice que estaba cansado, se sentó ahí a descansar. Aprovechó que hay el equipo también para buscar comida. Así nomás, dígame, Andrew. ¿Me iba a decir algo? Es interesante porque sí tenía cansancio. Luego uno pelea con el concepto de la humanidad y la deidad de Jesús, ¿no? ¿Qué sabía, qué no sabía? Y yo lo voy a ver como un ser humano, no como Dios ahorita, que está cansado, hay un pozo, a ver si tengo suerte de que alguien me trae agua, los muchachos van a comprar algo de madera, de comida, entonces pues él está sentado, a lo mejor hay un arbolito con sombra, quién sabe, pues. Muy bien esa parte. ¿Será que Jesús quería enseñar algo a través de ese cansancio que sintió allí en ese momento y esa parada? No sé si quería enseñar algo o nada más estaba cansado. Luego que cosas ocurran que Dios use en nuestra vida. Y uno no sabe qué supo, qué no supo. Es una pelea que tiene uno cuando lee la Biblia de Jesús. ¿Cuánto supo?
Alicia se está riendo. ¿Qué tiene por allí para decirnos, hermana Alicia? ¿Qué opina de esto? Bueno, yo también creo que Jesús también le está dando una enseñanza de como cristianos. A veces nosotros también nos sentimos cansados y a veces uno busca igual. Bueno, no pedimos agua a alguien, pero igual a veces falta conversar con nuestros hermanos, compartir un poquito, sentarnos a conversar. Y eso a veces cuando uno tiene problemas en nuestra familia o está pasando situaciones difíciles, yo creo que cuando uno conversa primero con Dios, pero después como ser humano, con un hermano en Cristo, siempre ahí ayuda bastante, da ese cansancio y pasa porque uno conversa con alguien también. Muy bien, hermana Alicia, gracias por ese aporte. Y volviendo a la historia, nos damos cuenta que, bueno, se acerca la mujer samaritana allá a este pozo y apenas Jesús le ve, no pierde la oportunidad de pedirle algo de agua. Y como los judíos y los samaritanos no compartían nada, no tenían nada en común, esta mujer se sorprende porque pudo identificar a lo mejor en su aspecto a Jesús, que era judío, y le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si yo soy una samaritana y tú eres un judío? ¿Qué habría en el corazón de esta mujer para contestarle a Jesús en ese momento de esa manera? Adelante, hermana Irene. ¿Cómo hizo fue la pregunta? ¿Qué estaba en el corazón de esta mujer samaritana para haberle contestado a Jesús de esta manera? De que cómo se le ocurría que le pidiera agua, si ella era samaritana y él era judío. Siendo que ellos estaban allí solos en ese momento. Hermana Mali. Sí, adelante, Pastor Mario. Fíjese que ella estaba viendo, yo me imagino de que ella estaba viendo o siguiendo su propia cultura o tradición de poder mantener esa línea, ¿verdad? De divisionismo entre ellos, ¿verdad? Entre los samaritanos y los judíos. Pero ella no estaba viendo a Jesús con ojos espirituales, ¿verdad? Ella estaba diciendo, bueno, ¿sabes cuáles son nuestras tradiciones? ¿Por qué lo estás haciendo? Pero creo que asimilando a lo que decían anteriormente de que, bueno, si Jesús, la palabra dice que estaba cansado, bueno, estaba cansado, pero también creo que en ese momento se estaba viendo nada más lo físico, ¿verdad? No, nadie estaba pensando en lo espiritual en ese momento. Muy bien, así es, Pastor Me Mario. parece muy interesante de que ella ni dice sí o no. Jesús dice, dame agua, pues ella no dice sí, te voy a dar agua, no dice no, no te voy a dar. A mí me parece que está esperando una oferta. A ver, ¿cuánto me pagas para sacarte agua? Pensando como nosotros mexicanos a veces estamos un poquito astutos, ¿no? Tú necesitas agua, pero a ver, no tienes nada para sacar. Y yo sí, a ver qué es eso. Puede ser, no sé. Adela, ¿qué opinas, pues? O a lo mejor se sentía ¿cómo diría yo? De que como a mí que soy, a lo mejor se sentía muy insignificante, no sé. Por eso estaba incrédula de que cómo le estaba pidiendo a ella. Bueno, es lo que pienso yo. Así es, bueno, sí, ahí
Ahí hay muchas posibilidades que se pueden manejar de por qué ella contesta de esta manera. Y Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar y si supieras quién te está pidiendo el agua, tú no le darías agua, sino que por el contrario le pedirías y él te daría agua y agua que da vida. Jesús, ¿será que quiere enseñar o será que quiere, qué podemos aprender de Jesús cuando le dice o le manifiesta estas palabras a la mujer samaritana? ¿Qué podemos aprender de él? Me parece bastante interesante que, bueno, esta mujer seguramente estaba como que sorprendida incluso por el mismo hecho de que Jesús le haya hablado a ella. Y ahora como que Jesús comienza a hablar cosas muy, muy profundas, muy espirituales y revelarse prácticamente a ella siendo una mujer samaritana. Muy interesante. Jesús como que de golpe llega a la parte profunda de la conversación. Ajá. Sí. Mana Alicia, ¿quiere decir algo? Adelante. Bueno, y para finalizar, dice... Un momento. ¿Sí? Mira, si ella está empezando un regateo, pues, buscando, a ver, ¿qué me vas a pagar? Pues, pienso, no sé, no tengo por qué, pero no contesta. No le dice sí, no le dice no. Entonces Jesús empieza también diciéndole, hay algo para ti más profundo de lo que estás pensando. Eso no se trata de dinero ahorita, se trata de que sí hay algo aquí que tú no ves bien. Él está moviendo la vida un poquito más. Mira, o la señora puede enojarse completamente con él y sale, o puede ella profundizarse más y buscar más. Entonces, es algo de riesgo de parte de Jesús. Sí, fueron unas palabras muy arriesgadas y también reveladoras, ¿sí? En medio de esa negociación que Andrew nos está planteando. Sí, está como una negociación, un regateo, pues. Un regateo. Yo creo que porque Jesús obviamente ofrece algo. Ok, a ver, si tú conocieras, pues me lo ibas a dar sin pensar, porque yo te voy a dar mucho más. Como que si está el presidente del país ahí y pide algo, no le va a preguntar el precio, va a esperar que me va a dar algo porque es el presidente del país. Entonces, la respuesta que da, Jesús está ofreciendo algo, no algo físico, pero algo para ella. Muy bien. Pastor Mario, ¿quiere aportar algo en este momento? Bueno, la mujer le contesta por último, para finalizar la historia, dice la mujer, adelante, Pastor Mario. Perdón. Y la mujer le dice, pues si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo, no tienes con qué sacar agua del pozo y este pozo es bastante hondo, ¿cómo pues me ofreces agua y un agua que da vida? ¿Acaso eres más superior o eres más importante que Jacob, el que nos dejó este pozo? Incluso donde él y sus hijos y su ganado bebieron agua. Estas palabras de la mujer samaritana de pronto pudieron haber sido unas palabras diferentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudo ella haberle dicho algo diferente a Jesús?
en medio de esta negociación. Sí. Sí, su respuesta es histórico, pues. Ella está hablando de la historia, quizás está intentando subir el precio. Esa agua es muy buena. Viene de Jacob, de hace miles de años, ya es muy buena agua. Puede dar a personas y a animales también esa agua, sí, cómprala ya. Hanna se ríe, tiene un aporte por ahí guardado debajo de la manga, mi amiga Hanna, adelante. No tengo nada que decir. Ahora me estoy pensando más en esta negociación. ¿A qué llevará? Pues yo quiero negociar con ustedes también, a ver qué opinan, a ver si aquí hacemos algo que... Bueno, y es muy importante y muy Bueno, le digo impactante. todo eso porque yo lo he escuchado y Adela lo había escuchado con, también un montón de veces en el mercado. Es obviamente, es una negociación, se nota pues que no está, nadie quiere ofrecer dinero primero porque se va a saber cuánto tengo en mi billetera y se va allá. Entonces, Jesús lo está usando para, a ver si está interesado en la vida eterna de la muchacha, pues. Y la muchacha por lo menos está fingiendo como que no sabe nada. Para mí es una plática. Estoy feliz que tenemos esta historia porque yo no lo había visto como una negociación sobre el precio de agua antes. Ahorita sí lo estoy viéndolo un poquito más. Bueno, a través de esta historia hemos aprendido cómo Jesús le da esa bonita oportunidad a los discípulos para juntos hacer más discípulos y bautizar a las personas. También cómo en medio de su transitar terrenal, él también pudo haber sentido algo de cansancio y haber pedido ayuda a esta mujer con algún propósito, y finalmente esta conversación que tiene la mujer con Jesús es algo que reta nuestras vidas. ¿Será que hoy en día hay personas, así como esta mujer samaritana, que aún cuando han escuchado la verdad de Jesús, ¿sí?, todavía se resisten un poco en aceptar la gran bendición de vida eterna que Él ofrece? ¿Ustedes qué creen? ¿Todavía existe? Yo quiero decir una historia de eso, pues, de que me pasó esta semana en Acapulco. Fuimos a la barra de Coyuca, que es una barra de tierra, no muy ancho, pero largo. Y el mar de un lado y la laguna del otro lado. Entonces, el mar es muy bravo. Y hay un señor, pues ahorita ya es señor, que camina por allá, que se llama Pepín, y tiene su traje de salvavidas. Y dice salvavidas, eso. Yo estaba sentado en uno de las fonditas que tienen allá. Y lo reconocí de la última visita allá. Entonces le digo, vente para acá, Pepín. Entonces, digo, siéntate aquí, vamos a platicar un poquito. Entonces le digo, dice salvavidas, pero ¿has pensado en salva almas? Y él empieza a hablar como un macho, pues, como que no le interesa nada lo espiritual, nada más aquí en este mundo. Entonces le digo, espera, te voy a decir la historia. Y le dije la historia de ese hombre rico que tenía una herencia y dijo que iba a tumbar sus graneros y poner nuevos y bodegar todo y descansar por su vida. Y él me dice, no, esa persona era necio porque no pensó en sus colonos, en sus amigos, en sus vecinos, que les va a dar trabajo. Tiene todo para él y nada para él. ¿Quién sabe si es la única cosecha allá? Yo le digo, sí, la historia termina diciendo así es él que es rico en los ojos del mundo, pero no rico para con Dios. Y le digo, ¿eres tú rico para con Dios o eres pobre para con Dios? Y él empieza otra vez con sus machismos y diciendo cosas, y cada vez que le intento regresar a la pregunta, ¿vas a salvar tu alma o no?
no, como que no le finge o dice pues que no le importa. Es muy interesante y ojalá que pudiéramos haber tenido esta historia antes para ponerle, decir, tú eres como una mujer. Que le gusta regatear, pero después no entiende la oferta Sí, pero verdadera dónde está, ¿no? no quiso nomás platicar, pero no pensó, y ya tenía 50, 60 años de edad. No es que está cerca de la muerte, pero está en la segunda parte, pues, de la vida. Así es. Bueno, ¿será que conocemos a alguien que le ha pasado una situación así similar como a la de la mujer samaritana? ¿Conocemos a alguien? ¿O tal vez a alguno de ustedes le haya sucedido algo parecido? Yo creo que sí, sí, a mis vecinos aquí les pasa. Les pasa aquí como a esta mujer que, bueno, ella estaba bastante confiada con la historia de sus antepasados, ¿no? Estaba orgullosa de eso y como que a la defensa también. Eso sucede aquí en el sector donde estoy yo. Las personas están muy apegadas, ¿no? Muy orgullosas, sí, de su cultura, de la tradición, también de la religión, son católicos, ¿no? Y piensan que con eso ya tienen la salvación y sí sucede también aquí, a veces incluso con niños conversando, ellos tienen ya respuestas listas. Como por ejemplo cuando les pregunto cómo uno puede llegar a Dios y cómo uno puede sí tener esa relación correcta con Dios, no pecar, dicen ellos, y para ellos es fácil no pecar. Y quizá a esta mujer también le pasaba eso, como que tenía respuestas listas, pero Jesús le retó y sí, eso también sucede hoy en día, que Jesús nos reta y sí, para que busquemos su voluntad y para que le conozcamos de verdad lo que Él puede ofrecernos y no solamente lo que nosotros podemos dar a Él, Amén. Así es. según nosotros. ¿Esta historia nos podrá ayudar en algo en el futuro? ¿Qué piensa, hermana Alicia? ¿Nos puede ayudar en algo esta historia para el futuro? Sí, ayuda bastante porque más bien yo veo en esa historia también un poco que la mujer más veía como ser humana y estaba como que no sabía o en realidad como dice, pues estaba fingiendo no saber, pero ella como que dijo, ¿cómo va a sacar el agua del pozo? Pues sí está muy hondo, entonces, pero Jesús, él sí podía sacar y más bien Jesús no hablaba del agua, del agua del pozo, sino más estaba hablando algo espiritual a la mujer y a veces nos pasa a nosotros también. Dios nos habla con muchas pruebas, pero a veces nosotros nos enfocamos creo que más en lo material y no nos enfocamos en lo espiritual. Y eso sí nos ayuda, nos pasa a nosotros y también como dice la hermana Janita, acá también estamos en Imbabura y hay mucha cultura. Entonces, siempre las personas cuando siguen la cultura es muy difícil evangelizar a ellos, pero eso es como también viendo como aquí las hermanas, hay algunas maestras e incluso ahorita estamos con una misión de evangelizar a muchos niños y a veces por la cultura no se puede porque justo ya viene el julio y ahí empieza a celebrar el Inti Raymi por aquí. Entonces siempre la gente se enfoca más en la cultura y no ve y dicen, no, pecamos, pero confesamos al Padre y ya estamos limpios, dicen, ¿no? Entonces sí es algo parecido como en Oriente, acá en Imbabura también. Así es.
Gracias por su aporte, hermana Alicia. Si alguien más quiere comentar algo antes de que oremos para finalizar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta historia y por esto que pudimos aprender hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque tú eres la palabra, Señor. Te doy gracias porque nos enseñas cosas maravillosas, Señor, porque aún cuando muchas cosas no unen al mundo con las cosas espirituales, así como los judíos con los samaritanos, Señor, tú tienes siempre algo para ofrecer, Señor, al mundo y es el agua de vida eterna, Señor. Es la salvación, Señor, es la purificación a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tal vez algunas veces fuimos como esta mujer samaritana que no entendíamos, Señor, pero quitaste el velo de nuestros ojos, Señor, y pudimos entender que esa agua era un agua que no nos iba a dejar tener sed jamás, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a ofrecer también el agua que da vida, Señor, a todo aquel que la necesite y aún cuando estemos cansados, cuando pidas algo de nosotros, Señor, podamos entender que el propósito que tienes para cada uno, más que algo terrenal, es algo espiritual. Bendecimos a mis hermanos aquí conectados, a hermano Mario, a hermana Irene, a Alicia, a Hanna, a amigo Andrew, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía a nuestras vidas, sino que aún dé fruto, Señor, en el momento indicado y la podamos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.